La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, quisiera leer con ustedes 2 versículos y darle paso al texto con esta base fundamental que se llama fe y oración. Dice el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, ¿por qué no decir también a Popa y todo el gran San Salvador y el Salvador mismo? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se le revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo, mas el justo por la fe vivirá. En primer lugar, hermanos, la oración es una expresión del hombre en su relación con Dios. Y si esto es así, una expresión es verbal, es la palabra del hombre, la palabra de la persona misma hablando con Dios. La oración personal, la oración que usted tiene en conjunto, la oración en una miscelánea de oración, oraciones definidas, todo eso es una relación con Dios. Porque esto debe ser el flujo de lo que expresa nuestro hombre interior, y tiene que ser algo que asciende desde ese interior hasta la fuente que es el origen mismo, Dios. Vale decir que ese flujo debe llegar como una fuente original para la fuente original que es Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el hombre cuando expresa, cuando habla con Dios en esa relación, se está expresando interiormente para llegar a Dios. Y eso es lo que hace la pureza de la oración movida por la fe. Si usted mueve esa parte, van a comprender que la oración es engendrada por la fe. Y déjeme decirle, el que no tiene fe, no me diga que puede orar. Yo no creería. Perdóneme que sea expresivo así y abusivo quizás, pero yo creo que si usted no tiene fe, difícil es que ore. No va a poder. Y si ora, su oración va a ser débil y sin sentido. La pregunta es, ¿le agradará esto a Dios? Yo me la contesto de inmediato, no. Dice que sin fe es imposible, entonces tengo razón. Por eso quiero hablarle un poquito sobre este título, deja que Dios proteja tu fe. ¿Por qué lo puse así? Porque se me ocurrió pensar en que Dios protege la fe, pero hay algo curioso que lo quiero leer con ustedes en Lucas 22, con relación a esta parte de la fe. ¿Por qué quiero llegar acá? El Señor habló con los discípulos y les dio una palabra. Ahí en el capítulo 22 de Lucas 31 dice, y dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Se dirigió a un hombre específicamente para anunciarle que todo el grupo iba a ser zarandeado. Hasta ahí estamos bien, pero el problema se me presenta cuando el Señor le dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Un mensaje directo para Pedro. ¿Por qué? Porque Dios, cuando protege la fe, lo primero que va a hacer es proteger la fe de su liderazgo, de proteger la fe de los que tienen un llamado. Y todo líder que tiene un llamado, hermanos, está inmerso en la fe y siempre propenso a la oración. Ese es el líder que Dios quiere protegerle la fe. Ahora, ¿por qué solo uno en este caso? Yo quiero pensar en esto. Tomás no tenía la capacidad que tenían los demás discípulos. Y Tomás es un ejemplo cuando se presenta el Señor ante los que estaban orando y con fe buscando al Señor, y Tomás no estaba. Cuando llega el Señor y se presenta, no preguntó por Tomás, sencillamente se presentó a los que estaban. Pero los discípulos fueron donde Tomás y le dicen, vino el Señor. Ah, de veras.
Sí, yo dijo, si no veo sus marcas en las manos y no meto mis dedos en los costados, no creeré. Entonces ese es un ejemplo de cómo la fe de él no estaba en la capacidad y no tenía la capacidad de orar porque le faltaba fe. Entonces cuando le dice que va a proteger a Pedro, y yo voy a pedirte que tu fe no falte, es porque ese líder le conozca más, que ese líder esté más cerca de Dios. Y al protegerle su fe, sabe que va a ser un hombre de oración, va a ser un hombre profundamente relacionado con Dios. Y eso de que confirme a sus hermanos es importante. Fíjense que cuando ustedes oran por un líder, lo tienen que hacer verdaderamente de lo profundo de su corazón. ¿Sabe por qué? Porque el Señor vio la mies, que era mucha, y dijo, rogad al Padre que envíe obreros a la mies. Y esos obreros que tendrían que ir son del corazón de Dios, pero ustedes los están pidiendo. Y eso que están pidiendo, Dios lo toma en cuenta, porque ustedes son líderes de Dios que tienen protegida la fe. ¿Por qué? Porque Dios sabe de la gran necesidad que hay para alentar a otros. Aquí nos juntamos los viernes en oración, en ayuno, y recogemos las peticiones y hacemos una cadena de oración. Y aún por los que piden acá y no están en el ayuno, igual estamos pidiendo por objetivos, estamos pidiendo por varias cosas, pero estamos ahí con una fe positiva, dirigiéndonos a Dios para que Dios nos escuche, porque la oración intercesora va por la enfermedad e incluso va por los que están desanimados. Entonces, ¿por qué el líder tiene que tener eso? Es importante lo que le dijo el Señor a Pedro: y yo he rogado porque tu fe no falte. Yo no quiero pensar qué dijeron los demás discípulos. No quiero pensar si lo resintió. Jesús ya lo sabía. Si se resiente, tendría de haber dicho mala suerte, pero yo necesito a este líder para que me los levante a ellos. Y así fue. Posteriormente levantó a Pablo, pero Pedro se mantuvo, y tiene una historia linda que después la veríamos. Pero el Señor quiere que cuando Él venga encuentre fe en la tierra, ¿sí o no? ¿Sabe que todos podemos hablar de fe? Yo preguntaba un día de esto, mire, ¿y qué es la fe? Y lo primero que me dicen es lo que está escrito. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de que lo que no se ve. Y yo les digo, sí, eso dice la Biblia. Pero ¿qué fe? ¿Dónde está? ¿Cómo está? Porque si usted me mira a mí, dígame, ¿en qué bolsa la tengo? ¿Dónde la guardo? ¿Se me nota? ¿No se me nota? Y yo los miro a ustedes. No les digo que los miro sin fe, lo único que no se las puedo ver, ni la puedo entender. Lamentablemente para mí es eso, pero el Señor sí sabe. El Señor sí sabe dónde la guarda, si en la cartera, en su mente, en su corazón o en la ropa que anda. No lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Por eso es que el Señor, cuando venga, quiere encontrar fe. Mire, quiero leerle lo que dice el capítulo 18 de Lucas, donde hay una mujer ante un juez injusto. Pero la lección que aquí existe tiene varias cosas. Una es que cuando Dios habla y dice que oigan al juez injusto, no es realmente lo que debe ser, sino que dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? Estoy en Lucas 18, versículo 7. ¿Y se tardará en responderles? Esto es lo que pregunta el Señor. ¿Por qué? Porque la viuda aquí dice que estuvo un tiempo. Aquí la Biblia no define cuánto es un tiempo. No se sabe cuánto tiempo llegó donde el juez a pedirle lo mismo. No se sabe hasta que el juez declare y dice: antes que me pierda la paciencia, le voy a dar esto. Pero dice, oigan lo que dijo el juez injusto. No es él, fue Dios, porque Dios dice, ¿acaso dice no hará justicia a sus escogidos? Claro que sí. ¿Se tardará en responderles? Esa es otra cosa. Pero mire, note algo importante que dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
Es el interrogante que flota en el ambiente todavía. Es el interrogante que está todavía con nosotros. ¿Por qué? Hay preguntas que hacerse. ¿Crece o disminuye la fe al estar en ese tiempo? La viuda no perdió la fe. La viuda se mantuvo hasta que vino el milagro. Yo sé que entre nosotros hay personas que pueden llevar semanas, un mes, años, clamando y pidiendo. Pero ¿dónde radica su potencial? Radica en que cree que lo va a hacer. Sí, yo tengo un caso evidente que les pido como iglesia me sigan ayudando, o sea, mejor dicho, nos sigan ayudando a orar, porque yo estoy muy interesado en un muchacho llamado Armando que se sienta por ahí, ya estuvo aquí en el culto, su mamá está aquí. Pero a mí me consta cómo esa mujer ha rodado lágrimas por su hijo alcohólico. A mí me consta cómo ella no paró de cesar desde el momento primero hasta el momento último. Él se está recuperando, seguimos orando, se llama Armando, oren por él, porque lo queremos ver recuperado. Fue presa de algo que en la vida que le hizo perder años de su juventud y muchas cosas. Pero eso es importante porque usted cree que disminuye la fe al esperar. No debe de disminuir. Usted tiene que tener la misma fe desde cuando empezó hasta que terminó. Muchos han estado en enfermedades, en dificultades, pero no han parado de orar y siguen orando y le siguen dando a lo mismo hasta que el Señor hace algo. La otra parte es que pasará si tú progresas, si llegó el progreso. Ese es otro interrogante. ¿Por qué? Porque el Señor tiene que encontrar la fe siempre, ¿no? Mire, usted es dueño de una pupusería, usted es dueño de venta de cereales, usted es dueño de un car wash, usted es dueño, yo no sé cuál sea su negocio, sastrería, tampoco, cualquier cosa que sea. Yo le aseguro, hermano, hermana, que Dios se lo va a prosperar. Dios le va a prosperar su negocio si usted lo cree, si su oración es fuerte, si su oración está cimentada en la fe y si su oración es de alto nivel. Yo le aseguro que le va a bendecir su negocio. ¿Y cuál es la bendición? Que usted va a empezar a prosperar. Y yo no vengo a predicarle doctrina de prosperidad, vengo a decirle que tiene la bendición de Dios si usted lo cree. Y sea donde sea que se pare a vender su producto, lo va a vender. Lo va a vender. Amado hermano, si yo no le estoy mintiendo, esto tiene sus testimonios propios. Y no los recogemos y los traemos hasta el púlpito porque no nos alcanzaría el tiempo. Pero esa es la fe que Dios quiere encontrar. Pero ¿qué pasará si su fe no progresa? ¿Se trasladará a decir que tiene maldición? No lo haga. Usted pensará que es un descuido, piénselo bien. Porque si no progresa es un descuido. Yo no creo que sea maldición, es un descuido si no progresa. Usted tiene que, si tiene un negocio, tiene cualquier cosa, usted tiene que orar de día y de noche por su negocio, porque es su fuente de ingreso, es el lugar donde usted tiene el sostenimiento. Y usted, es más, los que trabajan en empresa, oren por la empresa, si es la que les paga un cheque al mes o quincenal. Pero a veces nos descuidamos, hermano, entonces no hay bendición. Si la empresa donde usted trabaja, usted ora por la empresa, esa va a recibir bendición y esa bendición es extensiva a usted. ¿Y sabe qué va a pasar? Le van a aumentar el sueldo y van a decir, ¿y por qué? Porque a este Mardoqueo le hacen eso. Porque ora, porque cree. Yo creo que me estoy expresando bien. Yo sé que ustedes tienen diferentes ocupaciones, unas fáciles, otras difíciles, pero el Señor se los bendice. Eso es lo que puede pasar. Otra parte, ¿por qué nosotros mantenemos la fe en medio de la violencia? Amado hermano, si le dicen que hay una cinta amarilla, usted cruza para el otro lado. Si le dicen que ha habido tiroteo, usted no llega. Y yo no sé qué pasa, pero la fe del creyente camina firme y va adelante siempre. ¿Por qué razón? Porque cree, hermano, si vivimos en medio, yo no creo que haya un lugar de este país, milimétricamente hablando o métricamente hablando, donde no haya violencia. En todos. Al patio de su casa, a la acera de su casa, hay violencia. Hay violencia, hermanos. Pero ¿cómo vivimos en medio de esto? Miren, bien sencillo. Cuando leemos Mateo 7, que ayer se predicó sobre eso en la campaña,
nosotros nos damos cuenta que nosotros debemos de cimentar nuestra fe en Cristo. Para vivir con fe en medio de la violencia, dice la palabra, Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y luego usted lee todo el resto de lo que vino, tempestad y todo lo que vino, y no pudieron hacer nada. ¿Por qué? Porque está cimentada sobre algo importante. Y ese cimiento que tiene, hermano, es la base principal para que no se lo derrumbe nada. En su hogar, en su familia, no se lo va a derrumbar, porque el que crea esta palabra, el que la oye y la hace, está comparado entre los prudentes. Hermano, eso es fe, eso es positivismo, esa es la realidad, es lo que Dios quiere y lo que quiere encontrar cuando Él venga. Por eso es que la palabra nos hace esta exhortación, que nosotros tenemos una responsabilidad cristiana de que la luz de la fe esté alumbrando siempre. Por eso acabamos de leer este mensaje que dice que este mensaje es para fe, que este evangelio es para fe y por fe y para fe. Lo que está diciendo el apóstol es que yo tengo que tener fe ahora y la tengo que tener mañana. Aunque el mañana es incierto, nunca sabemos qué es lo que va a tener mañana. Nadie puede ser sabio y decir mañana va a pasar tal cosa, mañana. No, nunca lo vamos a saber, pero mi fe tiene que estar siempre preparada para recibir las cosas. Cualquier cosa que sea, tenemos que estar preparadas. Por eso, allá en Hebreos dice la palabra que nuestra fe tiene que estar como un ancla al alma. ¿Por qué al alma? Porque el alma tiene que ligarse realmente a la fe. Porque el alma es la que peca, el alma es la que se ríe, el alma es la que llora, el alma es la sabia, el alma es la que tiene el intelecto, el alma es que tiene la documentación perfecta e imperfecta, porque dice la Biblia, alma que pecare, esta morirá. Pero cuando usted liga su alma a la fe, entonces hay algo positivo y tiene que ser como un ancla, que no se mueva, que ahí se queda, porque ni aunque vengan tormentas y cosas, el barco no se mueve, o sí se mueve, pero no camina, no se va. Eso debe ser nuestra fe, amarrada, ligada al alma. Entonces, hermanos, cuando esto ocurre, podemos hablar que muchos de nosotros necesitamos guardar bien la fe. Si Dios te la protege, también hay que saberla guardar. Por eso Pablo dice en cierto momento, algo raro se siente, que dice, he peleado la buena batalla. Yo no sé cuáles son las buenas batallas, pero dice, he peleado la buena batalla y he guardado la fe. Mire qué interesante, ¿por qué? Porque hay batallas que te pueden disminuir, hay batallas que te pueden desalentar, hay batallas que las podés estar incluso diciendo que las perdiste, pero déjame decirte, guarda la fe. Igual que Pablo, guardemos la fe. Si la vida no toda es de flores y cosas lindas, no, tiene sus espinas. Pero la fe se juega un papel importante. Yo conozco personas acá en la iglesia que por fe se han levantado, por fe han estado ahí y les ha pasado cosas, pero siguen con la fe. ¿Por qué, hermanos? Tan importante es que guardemos la fe. Necesitamos guardarla. Si Dios la preserva, o sea, te voy a decir algo. Toda caída de la fe viene y culmina en la caída espiritual. Y la caída espiritual, hermanos, es como cuando uno va al médico y le dice, a ver, lo vamos a examinar, ¿verdad? Y un examen de sangre y le dice, usted tiene anemia. Ah, usted tiene anemia. ¿Qué es lo primero que pensamos? ¿Con qué me la quito? Entonces, cuando viene una anemia espiritual, hermanos, ¿dónde estamos parados? ¿Qué diagnósticos son? ¿Quién lo va a dar? Por eso tenemos que buscar e intentar darnos cuenta cuál es nuestra anemia. Y nosotros, cuando no hemos guardado la fe, cuando vamos perdiendo la espiritualidad, entonces esta accede a la experiencia cristiana. Fíjese que importante que el hombre comienza a ceder a la experiencia cristiana. Y cuando cede a esa experiencia cristiana es una pequeña renuncia que termina haciendo trizas y dándole muerte a la fe. ¿Por qué? Se olvida de su testimonio. Se olvida de lo que Dios lo ha favorecido. Me consta de personas, y me remito a lo que hablé hace un poco, sobre si hay progreso en tu vida. Y eso te lo voy a recordar a través de Deuteronomio para que no nos vayamos tan desinformados. ¿Cómo el hombre puede perder en el camino? Yo te dije que
cabe la posibilidad, y casi estoy seguro que Dios puede mejorar, progresar tu negocio o lo que tú hagas. Pero dice Deuteronomio 8:11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y mire lo que dice, no suceda que estés comiendo bien, que te sacies, que edifiques buena casa en la que vivas y tus vacas o tus negocios, tus ovejas o tus animales se aumenten y el oro y la plata se te multiplique y todo lo que tuvieres se aumente. Y cuando esto lo tengas, dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová. Puede ocurrir cuando cede la experiencia cristiana. Yo conozco cristianos, hermanos, que han estado y les ha ido bien y les sigue yendo bien algunos, pero yo me quedo pensando, no por mucho tiempo. Perdónenme la drasticidad de la palabra y es mía, es de hombre, no por mucho tiempo. Porque si Dios te lo ha dado y te olvidas de Él, lo vas a perder. Perdóname, amado hermano, con mucho cariño, perdóname, lo vas a perder. Si no te lo ha dado Dios, te va a durar un tiempo. Pero creo que a los cristianos solo reciben de Dios, de nadie más. Porque el enemigo te puede dar y ofrecer. Hay quienes se enriquecen de maneras que no puedo expresar aquí. Pero nosotros no estamos en esa posición. No debemos de ceder ni un milímetro para que la fe no se haga trizas y muera. ¿Sabes qué? Yo sigo creyendo que Dios va a proteger la fe de los que creen y obedecen. Porque la obediencia se juega un papel importante para que Dios te guarde de las tentaciones, para que Dios te guarde del enemigo. El enemigo, hermanos, es uno de los más notables en los cristianos. Porque el enemigo ataca por todos lados. Y ataca de tantas maneras que el cristiano ya se ha acostumbrado a darle el énfasis a todo lo que le pasa es que el diablo, es que el enemigo. Hermano, si usted está diciendo eso, así va a ser. Pero hay cosas que ocurren porque nosotros mismos somos culpables, no porque Él se meta. A veces ni se ha metido y dice, me están dando la gloria a mí. No, hermano, hay que razonar. ¿Por qué voy a razonar? Porque yo tengo que comprender de que si me va a guardar de mis enemigos, yo estoy protegido con la sangre del Cordero. Usted está lavado por la sangre del Cordero. En cualquier circunstancia difícil que lo mete el enemigo y donde se pare y hay peligro, Dios lo va a guardar y lo va a proteger. ¿Por qué? Porque ahí mismo va a aplicar la fe. Ahí la va a aplicar. Y entonces se va a dar cuenta dónde la tiene, si en la bolsa, en la cartera o en la ropa que anda. No, hermano, esto tiene importancia. ¿Por qué? Porque dice Habacuc, el justo por la fe vivirá. Pero esta tiene otra connotación. La fe que habla Habacuc va con la justicia misma del hombre. Pero tiene otra connotación y es la más importante, que la fe es una operación de Dios. Usted dirá, ¿y cómo es eso? Mire, explíquemelo, me tiene confundido. No se confunda. Fíjese que los discípulos le dijeron al Señor que les enseñara a orar, ¿verdad? ¿Se acuerdan que lo leímos? ¿Por qué le dirían eso? Quiero repetírselos para que entendamos esta parte. Cuando le dicen los discípulos, enséñanos a orar. Mire, usted podrá decir, bueno, y yo necesito que me enseñen a orar si yo puedo. Pues a saber, fíjese que no sé. La verdad no sé si podrá. Capítulo 17 de Lucas dice así. El Señor les acaba de hablar varias cosas y le dijeron los discípulos, aumentanos la fe. Ahora, ¿por qué le dijeron que les aumentara la fe? Yo quiero preguntar esto conmigo mismo. ¿Por qué yo me pongo a orar y le digo, Señor, auméntame la fe? Es lógico, porque siento que me ha bajado, que yo he bajado la guardia. Si este micrófono algunas veces se han fijado que yo lo regreso, porque está rojo, yo lo miro aquí, se acabó y aquí no me funciona. ¿Por qué creen que ocurrió? Me acabé yo, ¿no? Las pilas. Entonces nosotros somos como las pilitas, amado hermano. Se nos agota, se va bajando y eso se nota.
Y algunos que prefieren llegar a la anemia total y que ya no funciona antes de cargar las pilas. Tenemos que cargar las pilas, porque si el justo por la fe vivirá, y la operación de Dios. Por eso los discípulos le dijeron: Señor, aumentanos la fe, porque la necesitaban. Y el Señor, cuando los vio en esa necesidad, les lanzó esta respuesta: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este árbol: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Hermano, ¿lo ha hecho usted? ¿Acaso se ha puesto un día a decir: voy a probar la fe que tengo? Volcán de San Salvador, no te quiero allí, porque me estorba el sol. Yo quiero más sol antes de que anochezca. Muévete para allá. No se va a mover. Más que va a venir a reclamarme a mí. Jesús lo dijo, pero nunca movió un monte. ¿O sí? ¿Ha encontrado en la Biblia que hizo cambiarse un monte? No, ¿verdad? Pero sin embargo, detuvo el universo, detuvo la galaxia. ¿Saben qué? Cuando Josué oró y dijo: deténgase el sol en Gabaón. ¿Y sabe qué pasó? Largo el día. ¿Y cuándo se había? Ese es el día que está trazado en el calendario de Dios. Después se lo vamos a explicar. Nos lo debe el Señor. Sí, lo va a devolver. ¿Cómo? No me pregunte, eso es apocalíptico. Pero ¿qué pasó? Si nosotros estamos ahí, hermano, en esta cosa de que la fe es una operación de Dios, los discípulos le dijeron: enséñanos a orar. Y si el Señor no movió ni un monte aquí, no lo ensaye usted. Lo que sí le garantizo es que el Señor, el día que viene del cielo y baja a la tierra y pone su pie una vez más, el primer pie que pone es en el monte Sión y lo parte en dos. Para el que no cree, él va a mover el monte para un lado y el monte para el otro, y sale un río de allí. Entonces vamos a creer lo que él dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este árbol: crúzate para allá porque no te quiero acá. Pero por el momento la fe para eso no alcanza. Fue algo que les dijo como para que se lo imaginaran ellos de una manera especial, que la fe es poderosa. Pero ahora en Lucas 17:5, perdón, en Lucas, a ver, bueno, ahí quedémonos en eso. Cuando el Señor les dijo a ellos: enséñanos a orar, es porque ellos se consideraron que ya tenían la capacidad por la fe. Porque ¿cómo van a orar sin fe? ¿Creen ustedes eso posible? ¿Verdad que no lo entendimos? Yo lo voy a explicar mejor. Mire, la fe, que es una operación de Dios y Él la da, a los discípulos cuando le dijo: enséñanos a orar, les dijo, no esta respuesta de aumentanos la fe, les dijo: oraréis así. Y les lanzó el Padre Nuestro. Y cuando les lanzó el Padre Nuestro, le dice: tienen que orar creyendo que Él es santificado. Tienen que orar creyendo que está en el cielo. Tienen que orar creyendo todo lo que le encerró en el Padre Nuestro. Y ahí se encuentra la fe positiva del que cree en la oración. Yo no sé si ustedes pasaron igual que yo, y lo voy a decir en las cámaras con el perdón que se merece. Yo creo que pasé por la primera comunión cuando tenía 8 o 10 años. Bien recuerdo que llevaba en mi mano el mejor candelero, la mejor flor que dan, un trajecito hasta con corbatín, pero descalzo. Nadie se fijó que iba descalzo. Sí, mi mamá me acuerdo que me dijo: lavaste bien los pies. Pero fui una pompa para llegar. Y cuando llegué y dije: bueno, hay que pasar al confesionario. Está bien. Uno es niño y me acuso. Rézate 30 Padres Nuestros y una Juan. Y me salió bien larga la cuenta. Y el Señor solo les dio una oración: oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos en tu reino, hágase tu voluntad. Bueno, ustedes se lo saben.
No es una letanía, es una realidad que está ahí. ¿Por qué lo pidieron los discípulos? Porque primero aumentanos la fe, pero enséñanos a orar. Entonces la oración, hermano, va a poder tener una respuesta, porque es una iluminación, es una energía implantada solamente por la palabra de Dios. Si usted no viene a congregar, si no oye palabra ni por televisión ni por radio, su energía está debilitada. Y la palabra declara y dice que la fe del hombre, la fe de las personas es por el oír palabra de Dios. Si usted cree eso, hermano, usted está al otro lado, porque su fe va a empezar por el oír la palabra de Dios. Entonces es cuando llega el Espíritu Santo a su vida y le ilumina y le inspira y le despierta su conciencia, y entonces le abre su mente a la palabra de Dios. Y no solo eso, le comienza a gustar la palabra de Dios. Óigame, qué interesante, hermanos, cuando nos damos cuenta que la fe apropiada por el Espíritu Santo recibe la inspiración. Esa inspiración es el fuego de Dios. Por eso usted tiene que avivar el fuego de Dios que hay en usted. Timoteo se estaba apagando y le dijo Pablo: aviva el don del fuego de Dios que hay en ti. Avívalo. Y yo te digo esta mañana, todos tenemos el fuego de Dios, algunos mechitas y chiquitos, otros con una llamita, otros bien encendidos. Déjame decirte que el día que tú avives el fuego de Dios que hay en ti, la iglesia va a arder en poder, pero un fuego de Dios positivo con el poder del Espíritu Santo, donde vas a poder ver la fe impregnada en cada uno, apareciendo los milagros. ¿Por qué? Porque la oración de poder se va a levantar a través de la energía de la fe. Entonces vamos a ver lo que queremos, entonces vamos a entender lo que dice Hebreos, que la fe es la convicción de lo que se espera y las cosas que no vemos. Pero tenemos que llegar a esa parte. Cuando se empodera el Espíritu Santo de tu ser, cuando llega a tu alma, entonces aparecerá el fuego que nadie va a poder apagar y te vas a convertir en poderoso. El objetivo debe ser la fe, Dios. Porque es ahí donde descansa la palabra de Dios, y ahí es cuando el hombre, la mujer, tiene a la vista a Dios. Además que lo tiene a la vista, descansa en la promesa de Dios. Lo que está ahí haciendo a través de la oración y su palabra, tú vas llegando más, te acercas más a Dios, aunque no quieras creerlo, te acercas más a Dios. Cuando tú entras en la presencia de Dios, hay presencia de Dios en tu vida. Cuando una oración que tú entras en la dimensión del Espíritu Santo, tu vida no es otra cosa más que Espíritu de Dios en ese momento. No sé si algunos lo han experimentado, y si no lo han experimentado, compruébenlo. Acerca más a Dios. Y no debe de ser la fe un objeto determinado. Porque todos tenemos una fe, pero la dividimos. Mire, una de ellas es creer a cualquier cosa y ponerle fe. Yo les comentaba que he estado un poco enfermo, y de hecho ayer en la campaña me preguntaron, y el primero que me pregunta me dice: ¿cómo se siente, hermano? Pues mire, bastante mejor. Y le digo: porque Dios es bueno. Pero otro me dice: ¿y qué está tomando, pastor? Y como yo ya sabía que esa pregunta venía sobre mí, yo tenía que tener una respuesta. Y le digo: mira, yo creo que el poder de Dios me tiene levantado, pero para no hacerte propaganda me tomé esto y esto. Pero sigo creyendo que es Dios el que lo ha hecho, no la medicina, porque la medicina, si les doy el nombre, ustedes van a querer comprarla. El problema es que crean en ella. Yo lo hice porque la ciencia así lo dicta. Y yo le aseguro que Dios me habría levantado aunque no me la hubiera tomado. Pero hay veces que hay que hacerlo. Pero Dios permite eso, y Él permite que lo tengamos que hacer. Hermano, yo no le digo que no lo haga, tómelo. Pero primero el Señor, porque el objetivo principal es que la fe sea en el Señor. Lo demás es una añadidura. Entonces no tenemos que equivocarnos. Casi siempre le hacen la pregunta y usted debe saberla contestar. Confiar en Dios es descansar en el Señor. La oración entonces viene a ser engendrada por la fe. Si entiende lo que es engendrar, entenderá lo que estoy diciendo. Ahí es donde viene la parte que nosotros debemos de comprender
¿Por qué es engendrada? Fíjese que nosotros a veces nos pegamos unas pequeñas equivocaditas, y vuelvo a tomar lo de los discípulos: enséñanos a orar. Y lo voy a repetir porque me interesa dejarlo 2 veces escrito en su mente. Si vamos a pedir al Señor que nos enseñe a orar, primero pidámosles que nos aumente la fe, porque la fe es la que va a engendrar la oración. Y vuelvo a repetir: aquel que ora sin fe, su oración no es positiva, porque usted mismo repitió conmigo que la fe sin fe es imposible. Entonces, si está de acuerdo conmigo, yo quiero decirle que la oración emerge ayudada por la fe. ¿Por qué aplico la palabra emerger? Porque cuando yo hablo de emerger es porque me estoy hundiendo, me estoy sumergiendo. Y esta no es la palabra propia cuando dijimos sumérgeme en el Espíritu, pero eso es entrar en el Espíritu. Pero aquí es en un agua común y corriente que yo me estoy hundiendo. Entonces la fe va a emerger la oración. Cuando Dios le aumente a usted la fe, usted se va a fortalecer, usted se va a levantar. Y entonces la fe va a ser más intensa. Y la oración va a ser más intensa. Entonces vamos a entrar en el detalle de que va la fe a alcanzar niveles inimaginables. Los niveles que va a alcanzar inimaginables van a ser superiores a lo que usted cree. Porque hay veces que uno dice: no, si yo creo, yo voy a seguir creyendo. Y lo dije hace un ratito, que así somos. Pero de repente como que puede bajar. Pero cuando hay fe y la oración de continuo, hermano, aunque no vengan las cosas, aunque no ocurran cuando queremos, pero el Señor siempre va a tener pendiente eso. Yo podría decirle al Señor: Señor, necesito cambiar mi carro porque es el del 2015 y quiero el del 2016. El Señor se me queda viendo y me dice: wow. ¿Y lo crees que lo puedo hacer? Sí creo. Pero me va a decir: pero tu capacidad no es para eso, hijo. Pues sí, pero yo así quiero. Pues espérate un poquito. Y llegó el año 2016 y no tengo el carro. Bueno, no tengo ni el de 2015, pero solo estoy diciendo así. Pero esas son las oraciones arraigadas, son las oraciones que van más allá de los niveles. Y Dios va a decir: ¿se llamará ambición o de veras lo necesitas? El Señor lo dejo en cuestiones al Señor, pero yo sigo creyendo que Él le fue activado el poder a través de la búsqueda de la oración. Y por eso es que yo hablé de progreso, porque Dios, tu negocio, tu pupusería, tu tienda, tu car wash, tu mecánica, lo que sea, te lo va a prosperar, porque tu oración va más allá, y los límites de esa oración van a activar el poder de Dios y se va a convertir en un poder. Si tú vas a vender al mercado o lo que sea, mire, temprano vas a venir de regreso con los delantales llenos de dinero. No lo andes contando, ¿sí? No, contando el dinero en el camino. Hermano, qué tremendo. Ustedes no me lo están creyendo. ¿Saben por qué? Porque le vamos a pedir al Señor que nos dé más fe. Porque esta es la realidad. La oración va engendrada y emerge en una ayuda por la fe para ser fortalecida y hacerla más intensa. La fe entonces viene a convertirse en la sustancia de la realidad. ¿Por qué? Porque se vuelve humilde y perseverante. Cuando la fe se vuelve humilde y perseverante, implica 2 cosas. La humildad va en que yo no le puedo pedir del 2016 un carro al Señor teniendo el del 2015, porque no estoy en la categoría, porque no lo merezco, y aunque mi oración vaya más allá, no creo que el Señor me lo dé. Y eso no es que falta de fe, sino que estoy seguro que me puede dar cosas mejores, y no eso, sino que cosas mejores. ¿Sí o no? Estad contento, dice la palabra, con el abrigo y el sustento. Las demás cosas, dice, son añadidura. Así que usted, hermano,
alguien no tiene carro y ha deseado tener un carro. Haga algo por eso, pero ese algo que haga lo primero es, tenga fe, ore y colabórele al Señor. ¿Sí? ¿Y cómo le va a colaborar al Señor? Bueno, usted sabe cómo. Creyéndole. ¿Sí? Entonces la fe es la sustancia. Y otra parte de la humildad y la perseverancia es que sabe esperar mientras ora a Dios. Vuelvo a repetir lo mismo. ¿Cuántos de ustedes llevan 1 año, 2 años o meses o días de rodillas pidiendo algo y no ha llegado? Yo le voy a sugerir que no se mire las rodillas ni sienta el peso del cuerpo sobre las rodillas, sino que sencillamente sepa esperar. Pero no deje de hacerlo. Una hermanita linda aquí me daba testimonio y me dice, mire, yo ya no oro de rodillas. Y yo le entendí. Yo oro sentada. Está bien, me parece bien. Hágalo lo mismo. Mire, haga lo mismo. Fíjese que esto de orar de rodillas también tiene su parte importante. Los años no van por gusto. Usted puede estar de rodillas por la edad y dice, no, es que voy de rodillas. Y si es su deseo, está bien. Pero si está solo, no lo haga, no se va a poder parar, va a quedar con llave. Hermano, si yo el viernes en la noche, yo siempre oro de rodillas. Viernes en la noche doblé rodillas inconsciente. No me podía parar. Y no es porque estoy viejito, sino por ese famoso chikungunya. No, agarré llave, hermanos, agarré llave. Entonces, esto puede ocurrir, usted puede agarrar llave, ya tiene su edad. Entonces, hay de mucho respeto, pero usted tiene que saber esperar mientras ora. Amén. Y vuelvo a decirle que la fe se convierte en un requisito para orar. Y con esto vamos terminando. Quiere decirle, si usted permanece de rodillas, su fe no muere. Pero vuelvo a repetir, si quiere no se arrodille por aquello de la llave, ¿verdad? Pero ore y crea. Mire, esto que voy a decir que no le moleste a nadie, tú que lo estás viendo por la televisión tampoco, pero los que carecen de oración, les falta fe. Y si oran, su oración es muy pobre. Y ellos mismos son pobres, son escasos y tienen oraciones sin respuesta por falta de fe. Escuche bien y lo voy a repetir. Los que no tienen fe no pueden orar, y si oran, son pobres. No hay prosperidad en su vida, en su negocio. Y además de eso son escasos. Y lo que quiero decir con escasos es que nunca les alcanza, no tienen. Se les va como agua entre los dedos. Y si oran, no hay respuesta por falta de fe. Perdóneme que sea tan drástico, esta es palabra de hombre, no lo dice la Biblia, y si lo dice, pues yo lo digo de otra manera. Pero el valor que representa realmente la oración debe estar fijada en que debemos de ser con oraciones grandes y atrevidas. Pero para eso tenemos que tener una razón clara del por qué. Y quiero ir con ustedes para ir finalizando Romanos capítulo 8, les prometo no mentirles. Y en el capítulo 8 de Romanos hay algo que tiene su contexto, pero no lo voy a utilizar tanto. Ustedes son lectores de la palabra. Pero por todo lo que Pablo ha hablado de ser más que vencedores, y habla de la fe, de la esperanza, pero dice aquí, ¿qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros, quién contra nosotros? Romanos 8, 31. ¿Qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros, quién contra nosotros? Es una expresión de fe, es una expresión positiva, es una expresión que usted tiene que tener clara siempre para consigo. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Refiriéndose a la promesa, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esto tiene que estar claro en todo el que cree, en todo el que ora, en todo aquel que tiene fe, que no hay enemigo. Si Dios dice que Él es contra los enemigos, Él es con nosotros. Y mira el versículo 32. El que no escatimó, siendo Dios,
ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Eso es lo que Dios hizo, entregar a su Hijo por usted y por mí. Y eso es lo que nos sustenta, nos abastece y nos tiene todo el tiempo contentos. Pero agréguele lo que dice el Señor: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Corte ahí esa partecita y piense solo en esto. Si Dios no escatimó a su Hijo como único y lo envió por amor a la humanidad, para que todos creamos en Él, entonces todo aquel que ha creído en Cristo, todo aquel que tiene la fe puesta en el autor y consumador de la fe, que es Cristo, todo ese que lo ha hecho, el Señor le va a dar en Jesús todas las cosas. ¿Lo cree? ¿Lo expliqué bien? Por eso en el Antiguo Testamento decían de esta manera: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero ahora dice el Señor que envió a su Hijo a morir por usted y por mí en la cruz para darnos la vida eterna. Y no solo eso, la promesa, y todos los que estamos bajo la promesa por la fe, en Él nos da todas las cosas. ¿Usted cree eso? En Él. Por eso es que nosotros tenemos que tener la oración que como algo más grande que eso, porque por amor a la humanidad el Señor hizo todo esto, y es con Cristo con quien nos da todas las cosas. La oración debe ser en el nombre de Jesús. Jesús dijo en un momento: separados de mí nada pueden hacer. Hasta ahora no me han pedido nada. Pidan y se los daré. Eso es lo que el Señor ha dicho siempre. Entonces está claro que Dios mismo nos da en Él todas las cosas. Dice la Biblia que a Él por Él hizo todo, que por Él está hecho todo, y en Él somos herederos, en Él somos coherederos, en Él están las promesas, en Él tenemos todas las cosas, y entre ellas la fe. Cuando le decimos: Señor, aumentanos la fe. Pero mire qué importante es que entendamos esto, porque a lo que yo quiero llegar es el final, que la oración debe ser en el nombre de Jesús y por el poder que actúa en usted. Usted aquí se metió en un problema y dice: ¿cómo es eso? ¿El poder que actúa en mí? Sí. Efesios 3:20. Dice la palabra en Efesios 3:20. En un contexto que le voy a narrar después de leerle el 20, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es Pablo hablando esta palabra. ¿Pero por qué la dijo? La dijo porque al principio, en el 14 de este mismo capítulo, dice: por esta causa, dijo Pablo, yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Lo que yo acabo de explicar hace un momento, que la fe tiene que estar ligada al alma, la fe tiene que estar ligada al espíritu suyo. La fe tiene que estar amarradita con nosotros. Y ahí es donde dice Pablo que ora para que seamos fortalecidos en nuestro interior. Ahí es donde la palabra se declara cuando dice que para que Él nos dé de las riquezas en su gloria y nos fortalezca con poder en el hombre interior. El hombre interior es el que tiene que ser transformado, cambiado, porque es ahí donde está el hombre viciado. Entonces cuando Dios lo cambia, lo va transformando, le va dando una forma, entonces puede hablar de que va a recibir de sus riquezas en gloria. Y no solo eso, sino dice: para que habite Cristo por la fe en los corazones. Hermano, yo escucho mucha gente que dice, y predican y hablan y dicen: pero nosotros somos morada y somos templo de Dios. Oh, pero qué grande, qué maravilloso. Pero ¿será cierto? ¿Será cierto cuando los malos pensamientos vienen? ¿Estará habitando Cristo ahí? ¿Será cierto que cuando el hombre viciado se retorna a las cosas pasadas? ¿Será cierto cuando aparece la infidelidad? ¿Será cierto? Etcétera, etcétera. Pero dice que debe ser fortalecido en el hombre interior por la fe,
para que habite por la fe Cristo en su corazón. Entonces, este es el contexto de lo que acabamos de leer del 20. Y dice así: para que sean plenamente capaces de comprender juntos, ahí él habla de otras cosas, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Note usted, la plenitud de Dios y plenamente capaces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y aquel que es Dios Todopoderoso, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, dice la palabra, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por el poder que actúa en vosotros. Aunque parece enredado, o el apóstol nos enredó, déjame decirte que el poder que actúa en ti es la fe. No es otra cosa. No es otra cosa, es el punto de partida que Dios quiere que nosotros tengamos, la fe. Ese punto de partida, hermanos, es tan importante como cuando tomamos algo por hacer y todas las cosas tienen un punto de partida. En el cristianismo es lo mismo. Por eso dice Pablo que este evangelio, la justicia de este evangelio es por fe y para fe. Y Habacuc dice: el justo por la fe vivirá. Entonces, amado hermano, si Dios actuó contigo y te ha permitido que tengas la plenitud de Dios, que seas plenamente capaz de comprender, y entonces Dios dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, tu carro del 2016 y todo lo que has pedido, según el poder que actúa en nosotros. Y ese poder se llama fe. Por eso tú tienes que estar convencido y creído que el autor de la fe se llama Jesucristo. Y esa fe no te debe de faltar. Esa fe tiene que estar contigo, porque tú tienes poder interior que te va a permitir que el Espíritu Santo te guíe en todas las cosas que tú emprendas, que pidas y hagas. La oración de fe es aliada a los que crean. La fe se identifica por lo que Dios hace, y todo lo vamos a lograr orando con fe. Si usted está de acuerdo conmigo, póngase, incline su rostro. Yo quiero orar por usted un momentito. No se ponga en pie, solo oremos. Sé que el tiempo avanzó. Padre, gracias. Señor, en este momento yo quiero pedirte, si hay alguien en la congregación que no te ha recibido, Señor, nos ha estado visitando y no ha podido dar el paso de fe. Si está aquí, Señor, permítele levantar su mano de manera, Señor, que te pueda recibir este día. Si esa persona está aquí, levante su mano. Yo quiero orar por usted. Si quiere recibir a Cristo en su vida, levante su mano. Yo sé que puede batallar un momento, pero Dios es bueno y se ha tocado su corazón. Este es el momento de su vida. Si tiene ese corazón, levante su mano para orar por usted. Dios te bendiga, bebé. Dios te guarde y te bendiga. Tu decisión de este día es más importante de lo que te imaginas. El trato de levantar tu mano, y lo has hecho, es porque Dios lo puso en tu corazón y Él te quiere bendecir. Si hay alguien más que quiera recibir al Señor, solo levante su mano. Tal vez te estás cubriendo los oídos para no oír esto, pero déjame decirte, es al corazón que Dios te habla. Solo levanta tu mano para recibir al Señor. Yo sé que hay alguien más acá que batalla, tiene problemas serios para esto, pero tampoco queremos decirte que te obligamos. Sencillamente Dios toque tu corazón, hemos orado por eso, y que tu fe no falte. Si hay alguien más que en este momento antes de retirarnos, levante su mano para orar por él. Tú, bebé, que levantaste la mano, repite acérquese una mujer ahí. Y yo quiero que repita esta oración conmigo y diga, repita lo que voy a decir. Si tú estás en la televisión, yo no he visto que levantaste tu mano, pero si lo has hecho, al repetir esta oración,
tú estás aplicando la palabra en tu vida que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, eres salvo. Porque con tu boca estás confesando para tu salvación, pero con el corazón para justicia. Créele al Señor Jesús. Repita conmigo la televisión y el bebé que está acá y diga: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero ahora me arrepiento. Y te pido me perdones, me limpies de este presente y el pasado. Inscríbeme en el libro de la vida, porque yo te recibo ahora como el único Salvador de mi vida. Te pido me guardes e intercedas al Padre por mí, porque yo este día cambio a una nueva criatura y te recibo en mi corazón y mi mente para que tú vivas en mí. Si usted hizo esta oración por la televisión y el que está aquí que recibe al Señor, agradezcámosle al Padre. Padre, gracias, porque por un alma que se convierte, Señor, tú haces fiesta en el cielo. Y tengo plena seguridad de que todos los días hay fiesta, porque todos los días un alma se arrepiente. Gracias por ella, Señor. Gracias por los de la televisión, porque a través de esta oración de fe, ellos son tus hijos y son salvos. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz. Y el pueblo aquí presente, Señor, con la fe que tiene y que esta mañana a través de la palabra tú le has aumentado, se llena de gozo y alegría, y canta para ti, Señor, desde lo más profundo de su corazón. Póngase en pie conmigo. La Iglesia Cristiana Josué Filial Apopa presentó el mensaje de la palabra de Dios.